En las 8:45 conversamos ahora sobre las diferentes diligencias, los diferentes procesos que se siguen en relación con operadores de justicia. Por un lado, se procede en contra de la oficinita, aquel bufete de la impunidad. Se habla de perseguir también a otros integrantes de bufetes que procuran impunidad para las personas que buscan sus servicios, y por el otro lado se habla también de diligencias en contra de jueces que son acusados o señalados de prevaricar por una parte, y por la otra resultan sospechosos de estar vinculados con diferentes hechos delictivos e incluso con la procuración de esta impunidad para personas señaladas de hechos en contra de la ley. Hoy nos acompañan para discutir este tema Javier Monterroso, quien fue secretario del despacho de la fiscal del Ministerio Público, Claudia Paz y Paz, y está con nosotros el ex magistrado Luis Fernández Molina. Antes de que arranquemos con esta conversación, permítanos ponerles una breve grabación que el Ministerio Público ha obtenido, ha interceptado, entre una abogada de este presunto bufete de la impunidad y uno de sus clientes, el señor Luis Mendizábal. Le pedimos a producción que nos deje escuchar esa conversación. Viene de la torre y dice que Lemos dijo de que tu abogado es Soldor Santa. ¿Es que? ¿Soldor, como dice nada más? Que tú sabías quién era él. Oíme, Luis, pero él no sabía, no, como yo no hablaba con él, no, yo no voy a verdad. Oíme, sí. Oye, Luis, yo necesito hablar en persona contigo porque hay cosas bien delicadas. Ok. ¿Dónde nos vemos ahorita? ¿En dónde querés? Dijo que no tuviera nada, ¿ves? Pero a ver, no salgas, lo que sea. No salgas, por favor, y dame la dirección de otro día. No puedes salir, de una salir. Ok. Si estás en tu casa, te tienes que ir de ahí ya. Ok. ¿Dónde? Va. ¿En dónde crees que nos juntamos? ¿Te puedes venir para acá? ¿En dónde está? No, ¿en la zona 2? Yes. Va, ok. Venite para salir a la casa ya. Ok. Salí con todo lo que puedas, dinero, papeles y todo lo demás, por favor. Ahí lo que estaba la abogada era simplemente alertándolo de una persecución en su contra. ¿Es eso puede considerarse procurar impunidad o puede considerarse más bien un servicio al cliente? Díganme ustedes, señores abogados. Solo antes de que ustedes comiencen, déjenme completar una frase que en las escuchas telefónicas que envió hoy Sí Siga los Medios tiene que ver la abogada que veíamos en pantalla. Hablan de ella cuando Javier Ortiz, el teniente Jerez, habla con Luis Mendizábal y le dice, ¿cómo está la agarrada, jefe? Y Luis le contesta, mira, he estado en contacto con Emilza Mazariegos, ella me dijo que te dijera que estaban trabajando en una medida sustitutiva para que hoy mismo salgan. Cuando ustedes escuchan esta estructura, este bufete de la impunidad, ¿qué tan normal o tan fuera de lo común le suena a usted, señor Fernández? Para mí, efectivamente, es una manifestación de impunidad, porque es información clasificada, información secreta, que no deben divulgar a las personas que tienen acceso a la misma. Por lo tanto, es una forma de menoscabar, de socavar el rigor de la justicia. Definitivamente. No le entiendo bien su punto. ¿Se refiere a la divulgación de estas escuchas como parte de No, la investigación? me refiero a que alguien que sepa que lo van a perseguir, que lo van a detener, que le van a catear su casa, dé esa información antes, porque ya sabe de esa información. Y que es advertido de que salga de ese lugar, se lleve todo el dinero que puede consigo y véngame a ver y nos vamos en ese ratito. A eso me refiero, cómo tenía información esta persona para alertar a esta tercera persona de que lo haga. Obviamente tenía acceso a información del tribunal. Javier, ¿qué piensa de estas acciones que ha tomado la Comisión Internacional contra la Impunidad en contra de este bufete? Bueno, pues precisamente para eso está la CICIG en Guatemala, para perseguir estructuras que tienen la capacidad para procurarse impunidad. Cuando una abogada le dice a un cliente, le aseguro que va a salir en la tarde porque le van a dar una medida sustitutiva, ya conoce el criterio de la jueza, ya sabe lo que va a resolver. Quiere decir que estaba en contubernio directamente con esta persona. No es una posibilidad la que le plantea, es una certeza que además se cumple. Javier, usted trabajó en el Ministerio Público. Cuando usted ve este caso, ¿le parece que es un patrón o es algo extraordinario?
Lamentablemente es algo muy común. En el Ministerio Público tuvimos muchos casos donde estábamos seguros de que iban a ser condenadas las personas que iban a pasar en prisión preventiva, y varias juezas y jueces también desafortunadamente sorprendían con medidas sustitutivas o incluso faltas de mérito. Y afortunadamente CICIG está ahora persiguiendo operadores de justicia. Es precisamente lo que esperábamos de CICIG. Con la jueza de Stalin ya hay 3 juezas sobre las cuales CICIG en los últimos meses ha planteado antejuicios, y una de ellas, Giselle Reynoso, una de las más cuestionadas, y con precisamente fallos como estos, de dejar libre a personas que estaban totalmente, había prueba que las incriminaba, están siendo perseguidas ahora. Eso es muy positivo, porque ahora los jueces se van a pensar 2 o 3 veces antes de intentar un tipo de estas acciones. ¿Usted piensa lo mismo, licenciado Fernández Molina, que termina siendo un escarmiento o termina siendo, digamos, ejemplificante para los jueces lo que está ocurriendo? Yo estoy de acuerdo en rescatar ese aspecto positivo. Sí, estamos mejorando, estamos poniendo los ojos sobre la actuación de tus jueces. El licenciado, el colega dijo que ya sabemos el criterio de los jueces o de la juez. Es más que eso, ya sabemos cómo va a resolver, porque ya está platicado. Este proceso, lo que sucede es que el mundo, y sobre todo el proceso penal, son muy pocos, se incuban muchas amistades, muchos compadrazgos. Ahí es donde realmente nace la corrupción. La mayoría de estos personajes de que se mencionan, de estos bufetes, han sido trabajadores de tribunales. Entonces ahí van tejiendo esas redes, ahí van haciendo, repito, compadrazgos, amistades. Pero explíquenme algo, ¿cómo si se puede prever una resolución, un prevaricato de parte de un juez, como en el caso de la jueza Marta Sierra? ¿Por qué no se adelanta, como hizo ahora la FESI, que pidió la autorización de las escuchas telefónicas antes del caso para tener ese respaldo y documentar que en efecto hubo gente que se acercó a la jueza o a terceros para conseguir esa medida? Es que en este caso, recordemos que al teniente Jerez no se le incauta un teléfono al momento del allanamiento. O sea, el teniente Jerez, cuando están teniendo las diligencias, cuando él está detenido, él cuenta todavía con su teléfono que está siendo objeto de una intervención telefónica. Entonces, eso es lo que permite. Para seguir hablando por teléfono de estas cosas. Entonces, en ocasiones, en este caso eso pasó. En otras ocasiones los teléfonos los desaparecen, los tiran, los cambian cada cierto tiempo. El método de escuchas telefónicas, dependiendo de la estructura criminal que se esté afectando, hay algunos que cambian teléfono cada semana. En este caso esta estructura estaba tan confiada que incluso en un allanamiento siguen hablando, y ahí les permite a CICIG determinar que también hubo otro tipo de acciones. Y ya después de eso siguen las escuchas y determinan que Luis Mendizábal se comunicaba para garantizar impunidad al resto de la estructura. Pero esto es algo muy sui generis. Obviamente, el teléfono de un operador judicial que no es juez se puede intervenir con orden judicial, pero el teléfono de una jueza o de un juez no se puede intervenir porque gozan del derecho de antejuicio. Entonces habría que llevar primero las diligencias de investigación, que es precisamente el caso que tienen ahora la CICIG con la jueza Carol Patricia Flores, que algunos jueces no han autorizado que se hagan unas pesquisas sobre sus bienes, como sí pasó con el caso de Giselle Reynoso. Señores, ¿qué piensan ustedes, por ejemplo, sobre esa mención? Se ha filtrado que la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Blanca Stalin, fue objeto de mención en una conversación telefónica que fue intervenida y que fue captada por las autoridades. Ella dice que hay una confusión entre su nombre y el de la jueza Marta Sierra de Stalin, y se ha presentado ante el Ministerio Público el día de hoy para pedir que se le investigue y que simple y sencillamente se siga el expediente. ¿Qué piensan ustedes? Ella realmente goza de antejuicio, y el que goza de antejuicio no puede ser objeto de pesquisas. Por lo tanto, ni siquiera el que tiene la protección, llamémoslo así, de antejuicio, no puede renunciar al antejuicio, porque no es a favor de la persona, sino a favor del cargo. ¿Qué quiero decir con esto? Que el único camino lógico, legal, es que se le promueva antejuicio y se declare con lugar. Pero eso que ella diga, investígueme, o que renuncio al antejuicio, no es factible. ¿Quién es el señor Luis Mendizábal dentro del gremio de abogados? ¿Cómo alguien como él dice, yo soy abogado, déjame esto a mí? Y está preocupado porque le cierran una boutique donde, según las investigaciones, se reunían las personas de esta red. Bueno, pero Luis Mendizábal no es precisamente conocido por ser abogado. Luis Mendizábal es conocido porque ha estado en una serie de intentos de golpe, ha estado incluso en el caso Rosenberg, pero antes con su socio Mario David García, donde eran parte de una estructura de información, de
incluso hay quienes los acusan de una estructura de... Escuadrón de la muerte. Pues no, no sabía tanto así, pero sí sabía de escuchas telefónicas ilegales, de información ilegal. No sé si también él estuvo, al igual que Mario David García, que es su socio, en el tema del golpe del 89, los intentos de golpe en ese caso. Incluso en esa misma boutique se fundó el partido Arena de El Salvador. Entonces, él en el ámbito jurídico no es conocido más que para proveer información de bajo perfil, información ilegal sobre algunas personas en algunas investigaciones privadas que se puedan hacer. Licenciado Fernández Molina, ¿qué estamos viendo en realidad con todo este proceso que está siguiendo la Comisión Internacional contra la Impunidad? ¿Qué clase de movimiento se busca desarrollar? Yo estoy viendo que ese cambio que exige la sociedad en general a nivel político lo están también ya más específicamente en el campo de la justicia. Lo están trasladando a la justicia. Trasladando a la justicia y enviando un mensaje a los jueces de que apliquen la ley, que cumplan con la ley, que no es los tiempos de impunidad de antes. Claro, algunos elementos de la investigación moderna, como de las escuchas, pues ya todas se evitarán mensajes telefónicos, etcétera, etcétera. Pero no quita que hay una actitud de depurar a los jueces. Se critica que un magistrado de la Corte Suprema llame a un magistrado de sala o a un juez y le dé instrucciones, porque no se debe meter en su campo. Pero también se critica que un juez en su campo haga lo que le dé la gana. Y ese es realmente el problema de la impunidad, que no hay mecanismos de sanción, no hay mecanismos de denuncia, ni mecanismos de depuración de los jueces. Pero es que en términos reales, el organismo judicial, la cúpula del organismo judicial por muchos años, durante muchos periodos, simplemente ha dejado que los jueces actúen como se les dé la gana sin imponer un régimen de fiscalización o de supervisión atinente, ¿no? Es muy laxa la supervisión. Bueno, vemos estas juezas que están ahorita siendo cuestionadas e incluso procesadas penalmente, algunas de ellas, o antejuiciadas, y vemos su récord disciplinario y son totalmente, digamos, calificadas con 100 puntos. Entonces vemos que la supervisión de tribunales, el régimen disciplinario del organismo judicial, al igual que todo el sistema de carrera judicial, es deficiente. No se promueve al juez que hace bien su trabajo y tampoco se castiga al juez que no lo cumple. Igual con todos los operadores de justicia, hay una carencia de sistemas de carrera en la administración de justicia. Les pido que hagan una comparación, perdón Paola, les pido que hagan una comparación con el hecho de que para elegir a los magistrados que integraban salas de apelaciones y Corte Suprema de Justicia, pues se produjo este movimiento interno en el organismo judicial de un grupo de jueces, mujeres sobre todo, que han protestado por el irrespeto a la carrera judicial. ¿Cómo debe ponerse ese hecho en el contexto que estamos viendo? Yo creo que el movimiento que ellas gestaron allá por septiembre, octubre del año pasado es válido. Hay que retomar lo positivo. No estoy totalmente de acuerdo en cómo lo plantearon al final, porque era una especie de boicotear al sistema. Pero creo que hay que rescatarlo. O sea, la mayoría de jueces son personas buenas. Yo los conocí, son personas honorables, son padres, madres de familia. Créanme, lo digo muy en serio. El problema es el sistema de denuncia y el sistema de sanción. La Junta de Disciplina Judicial no tiene todos los mecanismos para aplicar. Y, por ejemplo, la Corte Suprema, se habló aquí hace 2 meses de 2 juezas que las estaban trasladando, la jueza Jenny Molina y la jueza Patricia Gámez. Y uno se pregunta, ¿a ellas por qué? Yo no digo que no haya, que lo digan qué fue. Entonces, ese método... Era un castigo porque se habían atrevido a cuestionar la forma de la elección. Ese método arbitrario de aplicar sanciones a los que realmente no tienen materia para sanción y no aplicarlo a aquellos que sí hay. Pero para el criterio que se estaba manejando en ese momento, tanto la jueza Giselle Reynoso como la jueza Carol Patricia Flores, como la jueza Marta Sierra de Stalin, podían haber pasado a ser magistradas porque llenaban los requisitos de estar en la carrera judicial. Es que el problema no es un problema que hayan nombrado a alguien y a otras personas, no. Es el problema del sistema de reclutamiento, selección, capacitación, formación y sobre todo sanción del organismo judicial está fallando. La Junta de Disciplina Judicial, miren, el Consejo de la Carrera Judicial se elige por los mismos jueces y estos eligen a la persona que les va a garantizar que en determinado momento llega un caso de ellos a conocimiento y lo van a dejar en la impunidad, igual que el sistema de elegir el Consejo del Ministerio Público. Es decir, son sistemas gremiales que se protegen entre ellos, igual que el sistema del Colegio de Abogados. Es decir, tenemos que reformar todos estos sistemas disciplinarios y de responsabilidad de los organismos de justicia. Yo oigo al licenciado Fernández Molina decir que a él le disgustaba la forma en que actuaban las juezas que
cuestionaban el mecanismo de elección a los magistrados, porque en realidad era una forma que iba en contra del propio sistema regulado en la ley. Pero no es poco más o menos lo que está ocurriendo en este momento con este movimiento ciudadano que se opone al sistema, a la corrupción del sistema político, y que se plantea la pregunta, ¿para qué vamos a ir a elecciones si vamos a elegir más de lo mismo? Igual, si vamos a elegir nuevamente dentro de 4 años y medio magistrados de la Suprema y de Salas, vamos a elegir el mismo sistema, que al final el que tiene el último árbitro decisivo es el Congreso de la República. Entonces regresamos a los mismos puntos viciados. Ese es realmente el problema, que no hay otro mecanismo que oxigene el sistema. Todo termina político en el Congreso de la República. Javier, Juan Carlos Sandoval ya nos va a leer las respuestas de la audiencia, pero un caso como este, la investigación del caso de La Línea, ¿cómo lo ve usted? ¿Disuade a los que pueden caer en estas estructuras o simplemente los obliga a cambiar su modus operandi? Las dos cosas, las dos cosas. Habrá estructuras que van a seguir operando y van a cambiar su modus, ya no van a hablar por teléfono, se van a intentar juntar. Pero hay otras estructuras que definitivamente van a tener miedo, van a decir, ahora sí están escuchando los teléfonos, ahora sí están viendo las cuentas bancarias, Mejor ahora nos sí. cuidamos. Hay otro caso donde a un juez lo vieron junto con otro en una cafetería, es decir, creo que sí, la certeza del castigo es lo que disuade al delincuente precisamente, no es la dureza de las penas, sino que es la certeza de que lo van a investigar y lo van a enjuiciar. En ese sentido, sí está cumpliendo su función la CICIG. Pero yo no diría solamente en el caso de jueces de La Línea, yo también lo retrotraería a los casos de los otros jueces que deben explicar su enriquecimiento. En muchas instituciones de América Latina está el enriquecimiento inexplicable como una figura legal. ¿De dónde esas propiedades? Tal vez sí, pero que lo digan, que lo demuestren. Señores, Que gracias muestren ambos. la empresa de cosméticos, que muestren la empresa de productos para el cabello, dónde está y cuáles son los productos, Gracias Tanto a vende. dónde los vende. Están todos muy irónicos el día de hoy. Señores, gracias por acompañarnos a las 8:45. Vamos rápidamente con nuestro compañero Juan Carlos Sandoval, quien nos cuenta qué se está diciendo en las redes sociales. Gracias, Juan Luis. Vemos los mensajes en Twitter. Nos dice, tampoco hay que pensar que los jueces honorables son aquellos que dicen amén a todo lo que el Ministerio Público pide. Mis respetos a los participantes por su conocimiento en las leyes, y sí es urgente reformar el organismo judicial por salud. Nos plantean también el problema de la justicia es de personas, ya que la sociedad perdió principios. Es necesaria la depuración total del organismo judicial, es necesario crear un Consejo de la Judicatura Independiente de la Corte Suprema de Justicia. Y en el proceso civil también los jueces civiles pasan desapercibidos. Son parte de los mensajes que tenemos esta noche. Ya abrimos desde ya, por supuesto, la discusión a través de las redes sociales a las 10 p.m. Esta noche utilizamos el hashtag Terna Pérez Molina. Con ese estaremos pues hablando acerca de los 3 nombres que han sido presentados ya para que el Congreso de la República elija mañana. Terna Pérez Molina, nuestro hashtag de la noche. Vamos a la pausa, regresamos ya a la discusión. Zapeta y más riegos en el análisis esta noche.